Oye, hola, ¿qué tal? Otra vez estamos como cada semana en Radio Apevi, 7:30 p.m. Hoy es viernes 14 de febrero del 2025. Vamos a recibir ya mismo a nuestro primer invitado. Se llama Leandro Martino Santamaría. Él es fotógrafo, documentalista. Él es argentino, nació en Junín, en la provincia de Buenos Aires. Actualmente está radicado en Europa, en Juvenceau, que es cerca de la frontera entre Francia e Italia, en el Valle de Susa. Bueno, allá es muy tarde, hay -7 grados bajo cero, pero bueno, es un gusto. Vamos a tratar de llevarle un poco el calor que estamos viviendo acá en Buenos Ay, Aires. pobrecito, Eh, Miguel, dale. Leandro, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por visitar. Nosotros nos morimos de calor y se muere de frío con 7 grados. Menos Yo 7. después noto acá, menos Bueno, Men- 7. -7. ¿Cómo les va? Yo después Bueno, anoto todo, ¿eh? bueno, perfecto, muchas gracias perfecto. por estar con nosotros. Eh, Y bueno, traerte un poco de la Argentina, de tu tierra, que bueno, ahora nos vas a contar. Eh, bueno, tu trabajo tiene mucho que ver con la nostalgia, con el exilio. De hecho, uno de tus proyectos se llama Paisajes del Exilio, que vos contás todo a través de la imagen, de la fotografía. Pero es muy linda, muy interesante tu historia del exilio, que para mí es circular, ¿no? Porque arranca en tus bisabuelos que vinieron desde Nápoles a principios del siglo XX y termina un poco con el transcurrir del siglo, ¿no? Vos yéndote prácticamente al lugar donde ellos habían nacido, ahí en Italia. En principio me interesaba saber eso, cómo pensás el exilio. Nada, tu historia con el exilio y con la fotografía, yo creo que arranca un poco desde ese punto de partida, ¿no? Desde la llegada de Giuseppe y Carmela. Exactamente, sí, sí. Mis bisabuelos partieron del puerto de Nápoles allá por el 1000. En realidad partieron en diferentes fechas, porque bueno, en Italia en esos momentos había dos motivos de exilio. El primero era persecución política y el segundo era hambre. Y a mis bisabuelos les tocó ambas, uno una cosa y a la otra la otra. Primero se exilia mi bisabuela porque es una historia un poco particular, se las voy a resumir porque es bastante, no sé si es bastante especial, pero sí es bastante particular, porque mi bisabuela estaba casada con el cuñado digamos, con el hermano de mi bisabuelo. Mi Ajá, bisabuela y mi bisabuelo en principio eran cuñados, no claro. eran pareja. Después, mi bisabuelo se enamora de la cuñada, mi cuñada se separa, cosa que en ese momento estaba muy mal visto, sobre todo en el sur de Italia, Mm. y lo primero que se les ocurre al quedarse sin sustento económico para poder vivir, que es esto que yo te decía del hambre, decide exiliarse con su hijo, que era hijo de Constanzo, que era hermano de mi bisabuelo, a la Argentina en 1905. Y Ajá, 2 años después, por persecución política, porque mi bisabuelo era anarquista, decide exiliarse él porque iba a exiliarse mucho antes, pero por cuestiones económicas no podía, porque se le prohibía trabajar siendo, digamos, anarquista en una Italia que era bastante feudal, claro. bastante de extrema derecha, fascista. Es un fascismo y una extrema derecha muy distinta a la que nosotros tenemos en la Argentina. Pero así arranca todo. Llegan ambos al puerto de Buenos Aires, uno en 1905, el otro en 1907, pero la particularidad es que los dos se van caminando del puerto de Buenos Aires hasta la ciudad de Junín, porque llegaban solamente con la plata justa para el billete del vapor que salía. No había Es, otra manera. Y la es un carta, la montón. única carta que había llevado, le decía a mi bisabuelo dónde está ubicada mi bisabuelo. Entonces él, por recomendación, por preguntar y demás, calculo que habrá llegado. ¿Cómo? No sé, porque todo esto Claro. que yo te le estoy contando lo fui descubriendo yo, preguntando a parientes, a familiares por parte digamos, de mi lado paterno, porque ni mi papá ni mi tía un poco más sabía, pero mi papá no sabía ni siquiera cómo se llamaba su abuela. Ajá, Vos tenés presente además que mi bisabuelo murió
en el 1922. Llegó en 1907 Ah, y en 1922 murió. Mi bisabuela murió fines de los 70, con ya casi 100 años. mm, Pero mi bisabuelo murió muy joven. Cuando nació mi abuelo, a los 2 años él se murió. O sea, mi abuelo no conoció a su padre, claro. porque lo poco que lo pudo haber sentido era por oído. Y además, otra cosa, es que todo arranca, este proyecto fotográfico arranca en la Argentina, cuando yo hago toda esta búsqueda para poder encontrar mis raíces por parte paterna, que no hay cuerpo. Mi bisabuelo, cuando muere, en Junín propiamente, en la ciudad donde soy nacido, había una pandemia o una epidemia de tuberculosis. Mm, Entonces, las personas que morían de tuberculosis no se las enterraba en tierra y no se las ponía en nicho, porque la creencia de ese momento, la escasa información sanitaria, decía que el virus de la tuberculosis post-mortem seguía viviendo por el aire o por el agua. Entonces, si lo metían en tierra podía contaminar el agua y si lo metían en nicho contaminaba el aire. Entonces, ¿qué hacían? Los quemaban ah, en un momento en el cual no existían los crematorios como tal, sino que mi abuelo, entre comillas, quedó abandonado en el hospital San José, que era el hospital de aquel momento, eh, fue cremado y el cuerpo quedó abandonado ahí. Nunca más nadie reclamó el cuerpo, o sea, no había cuerpo y eso a mí me empezó a generar muchísima claro. duda y ahí estamos, del 2006 que empecé hasta el 2022, fin del 2022, que pude armar todo el árbol genealógico, me llevó todo ese tiempo. Mm. Bien, antes de presentar acá al equipo que me acompaña hoy, quería preguntarte, ¿cuáles son los primeros registros fotográficos de tu familia que vos conociste? Por parte de mi familia paterna, Sí, sí, paterno, sí, la por, historia de tu porque bisabuelo es paterna, ¿no? es paterno, pero también, digamos, tengo más registros por parte del lado materno, Mm, que son genoveses, que partieron del lado de Génova. Tengo más registros porque, bueno, ellos llegaron mucho antes a la Argentina, en 1860, ah, y hay algunos registros, como por ejemplo en los nichos en el cementerio de Mercedes, porque la familia de mi mamá es de Mercedes, provincia de Buenos Aires, sí. y hay mucha fotografía, digamos, sobre todo en esos momentos cuando se hacían las fotografías familiares, donde ponían, digamos, a la matriarca y al patriarca en el centro y a toda la familia alrededor, como para mostrar, digamos, la familia. Y como ellos se asentaron primero en Jáuregui, que era en esos momentos, en fines del 1860, era, digamos, un asentamiento, no era lo que es hoy Jáuregui. Entonces era la primera familia que tenía 10 mujeres, ¿no? Mm, Entonces, a raíz de ahí nace, digamos, toda la familia materna. Entonces fueron fotografiados como una novedad, porque la familia Massa Mónaco, que son los apellidos del lado materno, tenía 10 mujeres. Entonces, a raíz de ahí hay como todo un registro. Después está el casamiento, bautismo, y así sucesivamente. Por lado paterno, solamente encontré una foto de archivo en la cual se identifica a mi bisabuelo, pero mm, no hay registros posteriores, se fueron perdiendo a lo claro. largo del tiempo, a pesar de que son más cercanos, ¿no? Mucho Claro, menos tiempo. la intención de mi pregunta pasaba por si el interés por encontrar tus raíces y la fotografía iban paralelos o vos al ver fotografía te empezó a despertar una curiosidad mayor. ¿Cómo fue? ¿El interés por conocer tus raíces es anterior a tu proyecto fotográfico? Sí, 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 Ajá. mucho, mucho antes. Yo con la fotografía de lleno me meto en el 2013 y Ah, vos hace pensás muy de que, poco, claro. que, que yo te dije que empecé en el 2006 con el tema del genealogismo, bueno, la apertura del árbol Sí, genealógico, sí, sí, sí. en los momentos en los cuales el Internet y la posibilidad de encontrar actas digitales y demás, en el 2006 era casi imposible, era, Ah, era costosísimo, entonces había que ir golpeando puertas de parientes, desenterrando muertos en el cementerio, averiguando en los libros de los muertos, preguntando, así hasta, bueno, obviamente llegar en los últimos años que es mucho más fácil. Y a su vez, yo los proyectos fotográficos que hago últimamente, desde que llegué a Italia, los proyectos fotográficos que hago tienen mucho que ver con esto, con el exilio, con la nostalgia, con mm, las raíces, con esto, con lo circular que decías vos. Aunque no estemos en el mismo punto de partida que mi familia,
Nosotros ahora estamos en el norte, en la región de Piamonte, contra, como decías vos, con la frontera en Francia, y mis bisabuelos son bien del sur, bien de, digamos, Nápoles. casi te diría de la punta, claro, de la punta de la bota, mucho antes, obviamente por la punta de la bota y el taco son Sicilia y Calabria, pero viene por esos lados. La que sí es de esta zona es toda la familia de mi mujer, que son piamonteses. Ah, Entonces siempre va a haber algo o alguien que te conecte en Italia, sobre todo los argentinos. Vos pensás que el argentino hoy somos 42, 43 millones según el sí, último censo, y sí. 25 millones somos descendientes de italianos. Ajá. Así que es como que te Claro. vas a encontrar con alguien. En Italia te vas a encontrar con alguien que tiene un pariente en la Argentina. Aparte, familias muy numerosas, ¿no? Mi gente. Sí, sí, Exacto. no había televisión. Claro, pero ahí está el imaginario de la familia italiana era real, Tal ¿no? Porque cual, un montón. tal cual, Mm. tal cual. En el norte no se nota tanto eso. Vos sabés que en el norte, como en el sur de la Argentina, por el clima, la montaña, las distancias, son más reservados. El piamontés, el lombardo, el véneto es una persona mucho más cerrada. Es como el patagónico. Viste que los Sí, patagónicos son como más cerrados. El sur sí. no. El sur son la típica Hablan familia hasta que por los nosotros. codos, sí. Exacto, mesas largas, mesa de, digamos, la poscena, la posmesa y así. Acá no. Acá vos pensás de que las navidades, que yo estoy muy acostumbrado, estamos muy acostumbrados a esas navidades largas, y de muchas. Acá es a las 11 de la noche, se termina todo, y si sos muy, muy familia, llegás a medianoche. Pero si no, a las 11 de la noche, taza a taza, cada cual a su casa, y se terminó. Es un día más. No tienen ningún sentido de pertenencia, Ajá. como lo tienen para nosotros en la Argentina, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, ahora Es, sí es- voy a presentar el equipo. Voy a empezar por las italianas, justamente, porque tengo Karina Schilacci y Laurita Cusenza, que me parece que las dos son tanas de más familia. italiano imposible. Claro, así que bueno, justo darle sentido a ella. Voy a empezar por Karina, que debe tener su pregunta. Sí, sí, sí. Tengo preguntas, Miguel, no te asustes. Adelante, Tengo Karina. una para Leandro. Escucha, Te escucho. Lean. Yo te iba a preguntar lo siguiente. Eh, tus, no, mira. ¿Cómo es en donde vos estás viviendo ahora con todo el frío y todas las cosas que haces de fotografía y además? Bien, vos pensás de que yo nací en Junín, que es una ciudad que está a Bueno, 250 kilómetros de Buenos Aires y es todo llanura. No hay montaña, no hay nada. Acá es todo montaña, todos Alpes, la mayor parte del año hace frío, nieve hay casi todo el año, es un clima bastante, bastante frío respecto de la Argentina. Eh, sí, los veranos, como para que te des una idea, acá los veranos son de la temperatura máxima son 23, 24 grados. No hay ninguna casa con aire acondicionado donde vivo yo, por uy, ejemplo. cagaste de frío, entonces no, te Es mucho, cagaste de frío, ¿no? tal cual, tal cual. Hace mucho, mucho frío, pero es un frío seco, que es soportable. Correcto. No es tan húmedo, o sea, tampoco vas a salir de remera y mangas cortas como hoy que hace menos 7 grados, pero es, Me muero, te juro por Dios. es muy lindo. A mí me trae muchos recuerdos porque es un contraste muy grande de donde yo nací, donde yo me crié. Que recordemos que es Junín, provincia de Es Buenos Aires, Junín, más exactamente. cerca de Llanura, la llanura, ¿no? De la Pampa. Pero dime, claro, vacas, Sí. campo, alambrado, acá es nada de eso. vacaciones también Vacaciones también. ¿Sabés que me en quedé pensando Junín. cuando tus bisabuelos llegaron al puerto y llegaron caminando, que es un decir, capaz que subieron a no sé, a alguna carrera, no sé. No lo Quizá había sabemos, un vehículo, un auto, seguramente, pero bueno, fue toda una travesía, tal seguramente. cual, A tal nosotros nos cual. parece mucho. Vos eh, pensás de que muchos pueblos se fueron fundando a medida que llegaban los claro, inmigrantes, porque no había nadie, decía, bueno, llegamos hasta acá, no tenemos más claro, fuerza, no acá tenemos taller, llegamos. Claro, instalamos. sí, sí, Instalamos el pueblo, sí, sí. Junín no pasó eso, Junín ya existía en 1920 y pico, porque Junín cumple en el 2027 200 años, es del 1827. sí. Pero Germania, que es un pueblo cerca de Lincoln, entre Lincoln
y este otro pueblo que ahora se me fue de la cabeza, que creo que es General Pinto, entre Ajá, medio de por ahí. Germania es un pueblo fundado por alemanes, justamente porque eran germanos, y hermano, el pueblo claro, le pusieron Germania. Y es un pueblo claro, que al día de hoy son calles de tierra y todos los apellidos, la gran mayoría de los apellidos, son apellidos alemanes, alemanes. porque es un asentamiento. Llegaron hasta ahí que dijeron, bueno, acá nos quedamos. Claro, Y y le así hay dieron un montón. su identidad de origen. Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, sigo acá con la gente de Italia, con Laurita Pienza, que levanta la mano, ella me pasó la pregunta que es, ¿qué te gusta de Italia? ¿No es esa la La- pregunta, Lauri? Esa era la pregunta, Laura. Sí. Perfecto. Lo que más me gusta de Italia hoy es, al menos, te digo, a ver, de Italia yo conozco el norte hasta ahora. Yo de Roma para abajo no fui, ni siquiera conozco el pueblo de, digamos, la casa de mis bisabuelos que aún sigue en pie. Yo te voy a hablar de lo que conozco de Italia, pueblos. que es, lo primero que me gusta de Italia es, en este momento, es la comida, por Ah, ejemplo. claro, La polenta, que es un alimento que nosotros en la Argentina conocemos muy bien y que siempre estuvo asociado a, digamos, a familias de escasos recursos, que no tenían, digamos, un sustento, nació acá donde vivo yo, en la región del Piamonte. La polenta es piamontesa. Y acá, en este lugar, hay una cantidad enorme de variedades de polenta y de maneras de hacer la polenta. Cuando yo les Sí, contaba que en la Argentina nosotros tenemos la más conocida es Presto Pronta, que es la polenta de un minuto, sí. ellos te dicen acá hay un término que se dice que es un esquifo. Un esquifo es como una cosa que es fea, que no les gusta. ¿Por qué? Porque una polenta no puede ser precocida. Porque la polenta de acá tarda 45 minutos, una hora en hacerse. Mm, Es otro gusto, es otro sabor, es riquísimo. Eso por un lado. Y otra cosa que es muy interesante de esta zona son los hongos. Esta es una zona que está llena de hongos y que se crían en los prados donde vivimos. Yo vivo muy cerca de un bosque. El patio de mi casa es un bosque, como para que vos te des una idea. Y en el otoño, primavera y en el otoño crecen muchos hongos que son comestibles. Obviamente hay que conocerlos, pero uno los corta, los seca, los cocina y los hace en conserva y eso se come. Y esas cosas las estoy descubriendo y esas son como las dos cosas que más me gustan hoy de Italia. mm. Y la tranquilidad. Este pueblo es un pueblo de 850 habitantes, ahora son 853 porque estamos nosotros tres, pero es Claro, ahí nació 850. tu hijo Amedeo, ¿no? exactamente, cumplió un mes y 2 días tiene mi hijo. Ah, nada, sí. Ay, mi Nada, vida. Y ahí Pero exactamente. después para Lean. No, no. es como una vuelta a empezar, porque él es italiano, nació en Italia y es como, Se cerró el círculo, o hay sea, que nos ver si se volvimos cerró el círculo, claro. aparte él se llama Amedeo, le pusimos con mi mujer, con mi compañera, porque a los dos nos gusta un pintor italiano que se llama Amedeo Modigliani, que Claro. después los invito a que lo busquen y vean sus obras, que es muy interesante. Y además él se llama Amedeo Giuseppe, porque Giuseppe, Claro. por mi bisabuelo, que fue el que me devolvió simbólicamente, porque gracias a él yo pude recuperar la ciudadanía italiana y por ende hoy tengo la doble ciudadanía, soy ítalo-argentino, porque la ciudadanía argentina es la única ciudadanía del mundo a la cual no se puede renunciar. Obviamente no estaba en mis planes renunciar jamás a la ciudadanía Ah, argentina, mira, no pero es sabía. la única ciudadanía en el mundo que es anticonstitucional renunciarla, porque está en la Constitución y Ajá. no se puede renunciar. Si sos argentino vas a hacerlo Sí, hasta la muerte, de ahí viene de hasta la argentino hasta la muerte, muerte, ¿no? Tenía tal un raíz cual, constitucional, el tal cual. Así famoso que, Benito Valdés. Eh, exacto, bueno, y si soñamos, quizá en el futuro Amedeo termine yendo a Junín, ¿no? Porque tal cual. vos lo Sí, sí. pensaste, eso en algún momento. No, no creo, ¿Lo Miguel. soñaste? Es muy chiquito todavía, no Ah, ve estamos la hablando voz. del futuro. Tiene un A mes. futuro, claro, a Eh, futuro, Es muy Cari. chiquitito. Lean, vos también, A yo, futuro, pobrecito. a futuro. Probablemente nosotros, cuando, digamos, tengamos la oportunidad de poder volver, porque las abuelas, tanto materna como paterna, están en la Argentina, están en Junín y lo mm, quieren conocer. Entonces, para nosotros es más fácil viajar a Junín que ellas vengan para acá. mm.
Sí, Entonces vamos a buscarle esa vuelta. Pero sí, las vueltas de la vida, a ver, yo creo que cuando mi bisabuelo llegó a la Argentina o a Junín, Mm. jamás pensó que 2 generaciones después, o sea, no su hijo, vueltas. no su nieto, sino su bisnieto, volvería a buscar lo mismo que él se fue a buscar allá 100 años Claro. antes. Porque justamente fueron 100 años, sacamos con mi compañera, sacamos el pasaje 100 años exactos cuando él falleció, digamos, cuando él muere, no ese mismo día, sino ese mismo mes, Mm. nosotros sacamos 100 años después el pasaje para volver a Italia. En el O sea, 2022, ¿no? en el 2022, exactamente. Ujú. A septiembre del 2022 sacamos el pasaje para volver a Italia y él muere en septiembre de 1922, 100 Claro, años. sí, sí. En algunas oportunidades hay gente que le da mucha importancia a las fechas, ¿no? Por esto de Tal cual. la circularidad o, bueno, en cierta lógica que hay en el tiempo, ¿no? En la cronología. Exacto. Yo quiero invitar al público por ejemplo, para conocer este paisaje donde vivís vos, ahí en Piamonte, visitar, vos tenés un blog, ¿no? Que es leandrohmartino.wordpress.com, ¿no? Ahí está Exacto. de tu Y proyecto. sin, exacto, si no, la web, que ahora es más fácil, porque va a Sí. ser más fácil que encuentren la web, es www.martinosantamaria.com. Más fácil. Ah, claro, sí. El otro Y es. ahí está todo, ahí junté Sí. todo. Junté el blog, junté los proyectos, Mm. junté toda la parte, digamos, personal también. Así Y que el ahí va a ser Instagram, más Entonces ¿no? me fácil de ven encontrar. también, Y el Falta hombre. Instagram. como para difundir, que después lo vamos a Exactamente. colocar ahí abajo. En los que están viendo lo ven abajo del video, ¿no? Eh, Exacto. Me interesa, antes de pasar, me quedan tres compañeras por presentar, pero quería preguntarte, ¿por qué elegís la palabra exilio que tiene una carga fuerte, ¿no? En muchos ¿Por sentidos. qué? En nuestros años recientes el sentido político, ¿no? Pero Tal la cual. gente que se va a vivir afuera, por ahí habla de ¿Por qué? emigrar, no sé, puede usar otros términos, pero vos acentuás mucho lo del exilio. Contanos qué carga tiene para vos el concepto o el significado de exilio? ¿Por qué? Para mí el exilio, primero que yo me sentí forzado. Hay una nota que a mí me hicieron en un diario local de la ciudad de Junín, que justamente hablaba de esto, que generó controversia en términos de las personas que muchas veces no comprenden las decisiones ajenas. Mm. Yo hablo de exilio porque yo en la Argentina trabajaba Mamá. y vivía de lo que quería, ¿no? En esos momentos. Yo soy profesor universitario en fotografía, en historia del arte y fotógrafo, ¿no? Cuando uno llega a un país distinto, como Italia, sobre todo con el tema del idioma al principio, es muy complejo que te den trabajos en los cuales vos tengas que hablar y puedas sentir, digamos, la posibilidad de que las otras personas entiendan lo que vos estás queriendo transmitirle. Entonces, cuando empezamos con todo esto, Sí, yo termino sintiendo que no sé si sí. el país en sí mismo, porque es como la palabra patria, ¿no? Sería como una entelequia muy grande, una palabra muy difícil de explicar, pero sí me sentí expulsado porque Mm. yo durante muchísimos años, durante esos 9 años que trabajé como fotógrafo allá, y que sigo haciéndolo, obviamente no lo dejé, pero esos años en la Argentina, a mí me costó muchísimo presentar mis proyectos, que me dieran, digamos, importancia, que me pudieran visibilizar y demás. En mi propia ciudad fui muchas veces eh, dejado de lado por cuestiones propiamente ideológicas y Ajá. de condición político-partidaria. Entonces, esas cuestiones a mí como que me fueron cansando. Entonces, con mi compañera, con Lucrecia, decidimos exiliarnos de todo aquello que nos hacía mal. No nos Sí, sentíamos perseguidos, no nos sentíamos, digamos, violentados, ni mucho menos, pero esto del exilio fue forzado. ¿Por qué? Porque cuando uno emigra, por ahí emigra con, digamos, buscando una oportunidad, teniendo tal vez una raíz en el país de origen, pero no sintiéndose expulsado. Yo de mi ciudad, de mi propia ciudad y de mi país, en ese momento me sentí expulsado porque no había manera de que mis proyectos llegaran a buen puerto. Y desde que estoy acá en Italia, he podido presentar esos mismos proyectos y obviamente este proyecto que está en desarrollo, que ya fue
expuesto, pero continúa en desarrollo, que es Imágenes del Exilio. Los proyectos que yo en la Argentina me eran vetados por diferentes motivos, como expliqué recién, acá en Italia me abrieron las puertas. Hice una exposición el año pasado en París, en una galería en París. Hice una exposición en Bolonia, en PH Museum. Hice una exposición hace muy poquito, en noviembre del año pasado, en Alba, en Cuño, provincia de Cuño, acá muy cerca. El año que viene ya tengo la Casa Argentina en Roma, que es como, yo creo que ahí hay como una revalorización de lo que hice, porque justamente hablaba de esto, una exposición individual para hacer en la Casa Argentina en Roma. Y ahora, a mitad de año, tengo también la posibilidad de... otra cosa, también expuse en Barcelona el año pasado, y este año tengo la posibilidad de hacerlo en Madrid a mitad de este año. Y con los mismos proyectos que yo presenté una y otra vez en Argentina, y que me fueron vetados, y en muchos casos, para los que no saben o no entienden cómo son los procesos de selección fotográfico para poder ser expositivo, siempre tiene que haber una devolución constructiva y decirle al artista el por qué no es aceptada su obra en tal galería, en tal lugar. Siempre las devoluciones hacia mí fueron cero, fueron nulas, o sea, denegado, rechazado. Sin Y la verdad, justificación. exactamente, y eso a mí me generaba primero mucha angustia, porque pensaba de que mi cuerpo de obra, digamos, no estaba a la altura, de que estaba a destiempo, estaba atrasado, estaba adelantado de lo que estaban buscando tal vez las galerías, los espacios. Sí pude hacer exposiciones en la Argentina, ojo, no es que siempre estuve, digamos, sin poder hacerlo, pero en los lugares que yo más anhelaba de que mi cuerpo de obra apareciera, de que mi reconocimiento como fotógrafo, como artista, como investigador, como documentalista, sea como tal, porque así quería que fuera, no pudo ser. Y empezó a aparecer en estos lugares. Ya desde la Argentina yo mandaba mis proyectos a Europa y sí me los aceptaban. No podía estar, obviamente, presente porque eran muy altos los costos. Entonces, con toda esta situación, nosotros empezamos a armar este viaje para poder venirnos a vivir acá y poder hacer el desarrollo de mi cuerpo de obra. Por eso la palabra exilio, Claro, porque sentí la expulsión, no de nadie en particular, sino de un conjunto de situaciones. el contexto, sí. A mí me Exacto. interesaba saber eso porque, claro, el exilio tiene la connotación de migración forzada, ¿no? Como lo dijiste. Y bueno, acá acabas de explicar realmente el trasfondo de tu elección, o la elección con tu compañera. Ahora, si antes de que se termine el programa, quedan 7 minutitos, el primer bloque, perdón, voy a pasar a Mariana, que te va a hacer alguna pregunta. A ver, Mariana. ¿Sí? Y quedan Gaby y Rosario para terminar. A ver, Marian, si podemos abrir el micrófono. Buenas noches. Eh, Buenas noches. ¿qué, qué nos podrías contar sobre los, los lugares, ¿no? Que no conoces o cómo se vive en otros lugares, distintas cosas? Lo Como, diferente que hay respecto a la Argentina viviendo acá. claro, Bien, lo primero que te chocas es el idioma. A pesar de que dicen que el italiano es fácil, de que nosotros tenemos una pseudo lengua que se llama lunfardo en la Argentina, que fue creada justamente por los italianos en su mayoría, pero por muchos inmigrantes, la primera barrera es el idioma, porque sí, al principio es muy difícil, empezás a aprender a pedir cosas simples, ¿no? Como pedir un café o pedir la cuenta o ir al supermercado y pedir no sé, lo que querés comprar y demás, pero después, como uno, o al menos yo, que soy muy verborrágico, necesito hablar, Mm, necesito expresarme, entonces estudiar el idioma fue algo que la verdad para nosotros fue maravilloso. Hoy por hoy me puedo comunicar 100% con cualquiera de las personas en Italia. Cada ciudad y cada región tiene su propio dialecto, pero el italiano creo que
la lengua es lo primero que uno se choca de manera distinta. Al principio es hermoso escucharlo, pero después cuando no entendés qué está sucediendo, ya deja de ser hermoso porque querés saber, ¿no? Para darte la ciudadanía, además, es una exigencia saber el idioma, ¿no? Exactamente, al menos el nivel B1. Mm. ¿Sí? Saber, digamos, establecer una conversación, saber responder y demás. Digamos, es tan complicado como nuestra lengua, porque Claro. tiene casi la misma cantidad de tiempos verbales, Mm. de cuestiones que tienen que ver con eh, mucho coloquial, porque está lo correcto y después está lo que se habla todos los días, ¿no? Como en el Claro, claro. español. Sí, el ¿No? coloquial. Exactamente, nosotros tenemos del español rioplatense que difiere del español de España, Exacto. aunque la madre viene de ahí, pero Mm. bueno, eso creo que es lo primero que te chocas, me parece. Buenas noches, Gaby. Bienvenida. Yo sé, Tu pregunta en el aire, quedan 5 minutos. tardé un cachito, pero pude. No tenía internet por eso. Bueno, ya estás conectada. Sí, sí. ¿Hace cuánto te dedicas a la fotografía? Desde el año 2013, hizo ya, el 2 de enero hizo 12 años, ¿no? Estamos en 2025, 12 años, ¿sí? 12 años. ¿Sabés que yo Exacto. pensaba que vos de chico ya compartían en familia fotos? No, fue toda una búsqueda que hiciste. Sí, sí, pero nunca, digamos, la fotografía siempre me gustó, pero nunca la vi como un medio de vida, como Claro. poder vivir. Ujú. Primero en la Argentina y después mucho menos vivir en Italia, en Europa o en cualquier país del mundo, ¿no? Ujú. Por eso la confianza es algo muy, muy importante, entender y que te valoren. Por eso, a veces cuesta hacerse entender en esos términos, pero que alguien, no que te digan qué lindo lo que haces, sino la crítica constructiva. Che, me Claro. parece que esto hay que mejorarlo, me parece muy interesante esto, ¿por qué hablas de esto? ¿Por qué hablas del otro? Eso es lo importante, me parece. Pero siempre mejorando, digamos. La fotografía es una de los pocos oficios o de las pocas profesiones dentro de lo artístico que no tiene techo, porque uno no termina de aprenderlo nunca, y eso yo lo aprendo y se los enseño a mis estudiantes cuando digamos, estamos en clase, es esto. No piensen de que porque acceden a un título, a una certificación, se terminó, sino Mm. todo lo contrario, sigan, Claro, profundicen, claro. porque la fotografía está en constante movimiento. Hoy por hoy todo nos entra por las imágenes, Ujú. todo, y muy pocas Claro. personas saben leerlas, muy Claro, el tema es pocas. Esa es filtrar la riqueza. lo que es la foto mecánica o autorreferencial a poder contemplar realmente al otro, ¿no? A través de la, Exact, de la, exactamente. Y entender el mensaje. Mm. La fotografía es como una cebolla, tiene un montón de capas. A Mm. medida que uno va sacando las capas, va entendiendo qué va queriendo contar el fotógrafo, la fotógrafa o el artista que está del otro lado. Cuanto más simple, más compleja. Bien. Nos queda tiempo para una pregunta más. Voy a pasar a Rosario. ¿Sí? A ver, Ro, Perdón, perdón, te va atragantada. la pregunta, Nada, nada, tu pregunta. no, la pregunta que te iba a preguntar, ¿hace cuánto que tú fuiste a vivir allá? Nosotros nos vinimos a vivir acá el 14 de marzo del 2023. Va a ser 2 años ahora dentro de poquito. Muy poquitito hace que estamos Y el acá, tema de la pero fotografía, ¿hace cuánto? Y el tema de la fotografía, ¿hace cuánto que haces? 2013, 12 años. Bueno, Leandro, Parece una eternidad, pero no, es poco. claro, sí, sí, muy, muy poquito, teniendo en cuenta toda la historia, ¿no? Que vos Tal tuviste cual. que Por rastrear. eso es un proceso en desarrollo, un proyecto en desarrollo que me va a llevar muchos años. Se llaman proyectos de largo aliento. Ajá. Bueno, invitamos al público a seguirte a través de, bueno, todos los medios digitales, poder ver tu obra. Eso ¿No? es lo bueno que tiene la tecnología, ¿no? Como todo, tiene su pro y su contra. Tal Eh, cual. bueno, queda un minutito, te agradecemos mucho por el contacto y bueno, a difundir lo que haces. No sé si quieres anunciar algo, algo que estés por lanzar. Todo No, largo lo aliento. único, exactamente, los invito cuando después obviamente te compartiré el link porque va a ser una muestra también, Ah, la de mitad de año. La de Madrid va a ser una muestra virtual para que la puedan ver desde cualquier parte del mundo. Eso también tiene la tecnología, que nos permite desde la comodidad del hogar poder ver cosas en cualquier claro. parte del mundo. Así que te haré llegar el link para que lo difundas y nada, gracias.
No, una cosa hermosa para mí que me hagan esto, que puedan hablar, que podamos entrevistarnos, que podamos conocernos, porque la verdad es así. Va por bueno, ese lado. muchas gracias a vos, que descansen, que allá es tarde, con Exactamente. Grecia y Amedeo. Ya Y me bueno, veo. un abrazo grande y ha sido un placer. Lo mismo para ustedes, gracias. Les mando un beso enorme y nos estaremos viendo. Muy bien, Dale, nosotros gracias. volvemos después del Chao. corte. Nos vemos. Dale, chau, 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 chau.